Hola a todos, mi nombre es Aldair Álvarez, soy estudiante de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y miembro de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina Humana del Cusco. En esta oportunidad les voy a hablar sobre filtración glomerular. Primero tenemos que ver las generalidades del riñón. Sabemos que la unidad anatómica funcional del riñón es la nefrona. La nefrona está compuesta por dos partes, un corpúsculo renal y una porción tubular renal. El corpúsculo renal a su vez está compuesto por el glomérulo y la cápsula de Bowman, y la porción tubular renal está compuesto por el túbulo contorneado proximal, el asa de Ende y el túbulo contorneado distal. Tenemos que diferenciar dos estructuras en el riñón, la corteza y la médula. Sabemos que hay dos tipos de nefronas, la nefrona cortical y la nefrona yuxtamedular. La nefrona cortical es la más abundante, aproximadamente el 85% de las nefronas son corticales y el otro 15% son yuxtamedulares. Esos porcentajes también nos sirven para saber el flujo sanguíneo renal. Por ejemplo, el flujo sanguíneo renal en la corteza es el 85% y en la médula es el restante, el 15%. En cuanto a la circulación renal, debemos de saber que la arteria que entra al riñón es la arteria renal. Esta se divide en arterias segmentarias que a su vez van a dar ramas interlobares. Estas arterias interlobares posteriormente van a dividirse en arterias arcuatas. Estas arterias arcuatas es la que nos importan. ¿Por qué las arterias arcuatas es la que nos importan? Porque nos pueden preguntar qué arterias se ubican entre la corteza y la médula renal, y la respuesta es arterias arcuatas. Estas arterias arcuatas posteriormente van a dar unas arteriolas interlobulares o interlobulares que a su vez van a dar unas ramas, las cuales son la arteriola aferente, el glomérulo renal y la arteriola eferente. Este es un corpúsculo renal. Habíamos dicho que está compuesto por un glomérulo y una cápsula de Bowman. De esta imagen tenemos que recordar que el espacio entre el glomérulo y la cápsula de Bowman se denomina espacio urinario o espacio de Bowman, y que las asas capilares glomerulares son en número de 20. Aquí también podemos ver el aparato yuxtaglomerular, que está conformado por las células de la mácula densa, que son aquellas captadoras de cloruro de sodio a nivel de la porción final del asa de Henle, el OTCD, y y también están las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales. Las células yuxtaglomerulares sintetizan renina, y las células mesangiales existen de dos tipos, las cuales son las intraglomerulares y las extraglomerulares. Ahora tenemos que recordar que las células mesangiales cumplen dos funciones principalmente: la fagocitosis y la de vasoconstricción mediada por la angiotensina 2. Ok, sigamos. La formación de orina. Tenemos que saber que la principal función del riñón es formar la orina. ¿Qué es la orina? Es el producto final de un proceso. ¿Y cuál es el proceso? El proceso es este. La orina es el producto de excreción, pero para que se haya formado la orina ha debido de pasar por una filtración, por una reabsorción y por una secreción. Entonces, en la ecuación final sería: lo que se excreta es igual a lo que se filtra menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta. ¿Sí? Pero nosotros hablamos de filtración. ¿Por qué es importante que aprendamos esta ecuación? Porque para nosotros ver el estado de filtración de una persona tenemos que utilizar una sustancia que no se reabsorba ni se secrete. Es decir, que nosotros podemos ver la sustancia filtrada, la cantidad de sustancia filtrada necesariamente en la orina. ¿Sí? ¿Y cómo haremos eso? Tenemos que ver que tenga las siguientes características: debe filtrarse libremente, no debe de reabsorberse, no debe de secretarse, no debe de sintetizarse, degradarse o acumularse en ninguna parte del riñón, y no debe de dañar el riñón. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué sustancias utilizamos para eso. En cuanto a la tasa de filtración glomerular, debemos de saber que el concepto de tasa de filtración glomerular es la cantidad de sangre o de plasma que se filtra por unidad de tiempo. Si hablamos por minuto, en varones de 70 kilogramos es de 125 mililitros por minuto. Y si hablamos en mujeres es de 110 mililitros por minuto. ¿Por qué en mujeres es menos? Porque tienen menos agua corporal total. Si hablamos en días es aproximadamente 180 litros por día. Esta es la ecuación de la fracción de filtración. ¿Qué es la fracción de filtración? Es, es de la cantidad de sangre que llega al glomérulo, hay un porcentaje que se filtra. Ese porcentaje que se filtra o esa fracción que se filtra se denomina fracción de filtración. ¿Y cómo hallamos la ecuación? Es la cantidad que se filtra, filtración glomerular, sobre el flujo plasmático renal.
Listo. Y nosotros lógicamente podemos despejar esta ecuación para hallar el flujo, la filtración glomerular. Y ahora, ¿cómo hallamos el flujo plasmático renal? Bueno, nosotros sabemos que el corazón bombea cierta cantidad de sangre y a esto se le conoce como gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿sí? De esta cantidad de sangre que bombea el corazón, que aproximadamente es 4 a 6 litros, el 20% llega al riñón. Eso se le denomina flujo sanguíneo renal, ¿sí? Entonces, ¿qué es el flujo sanguíneo renal? Es el 20% del gasto cardíaco. Bueno, eso es. ¿Listo? Es la cantidad de sangre que llega al riñón. Eh, pero ahora veamos el hematocrito. Recordemos, del hematocrito que sacamos, el 55% es plasma, ¿sí? Entonces, de la sangre, el 55% es plasma y el otro 45% son células. Por lo tanto, si nosotros queremos hallar un flujo plasmático renal, pues sencillo, el 55% es plasma, por lo tanto, el 55% del flujo sanguíneo renal vendrá a ser el flujo plasmático renal. ¿Ok? Eso es importante saber. Entonces, con esos valores podemos despejar esta ecuación. Ahora, ¿cuáles son los determinantes de la filtración glomerular? Recordemos que la filtración glomerular está dada por esta ecuación, el coeficiente de filtración multiplicado por la presión de filtración neta. ¿Qué es el coeficiente de filtración? El coeficiente de filtración es la conductividad hidráulica, la conductividad de sangre. Si la sangre pasa a través de los capilares con normalidad, ¿de qué depende? Depende del número de capilares que estén funcionando, depende del grosor de la membrana capilar e incluso de la permeabilidad capilar. Hay pacientes que tienen hipertensión y diabetes. Recordemos que en la hipertensión hay un proceso llamado nefroesclerosis o glomerulosclerosis en las cuales los capilares glomerulares eh, se comienzan a engrosar y esto evita que haya una adecuada conductividad hidráulica y por lo tanto disminuye la filtración glomerular. En cuanto a la presión de filtración neta, recordemos la ecuación de Starling o ley de Starling que nos dice que la presión hidrostática menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿sí? Menos la presión oncótica glomerular, y aquí deberíamos de aumentar aún más, que es la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Pero recordemos que la presión del espacio, o que el espacio urinario, el espacio de Bowman, no tiene proteínas. ¿Por qué? Porque es un espacio vacío, por lo tanto la presión oncótica de la cápsula de Bowman es cero. ¿Sí? De estos, el que más varía es la presión hidrostática glomerular. ¿Sí? ¿Por qué? Por la presión arterial, por la resistencia arteriolar aferente, por la resistencia arteriolar eferente. Es importante recordar estos dos últimos. ¿Por qué? Porque el riñón tiene la capacidad de regular este flujo o esta presión hidrostática glomerular gracias a sustancias locales. Veámoslo así, si aquí se ocurre una vasoconstricción de la arteriola aferente, lo que va a pasar es que la sangre que estaba viniendo no va a poder llegar con total normalidad o con un flujo adecuado hacia este espacio glomerular y por lo tanto la presión hidrostática va a disminuir y el filtrado va a disminuir. Si es que hubiera una vasodilatación, lo que pasaría es que aumentaría el flujo y por lo tanto llegaría más sangre hacia este espacio glomerular y aumentaría la presión hidrostática, aumentando así el flujo glomerular. En la arteriola deferente ocurre todo lo contrario. Lo que pasa es, si ocurre vasoconstricción, la sangre que estaba en el espacio, en el espacio glomerular se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque la vasoconstricción va a evitar que este se vaya por la arteriola eferente, aumentando la presión hidrostática glomerular. Si es que hubiera una vasodilatación, aquí aumentaría el flujo, disminuyendo así la cantidad de sangre que se encuentra en el espacio glomerular, disminuyendo la filtración glomerular. ¿Cuáles son las sustancias que regulan esta vasoconstricción y vasodilatación en ambas arteriolas? En la arteriola aferente, el que regula la vasodilatación es el óxido nítrico y el que regula la vasoconstricción principalmente la endotelina 1. En el, en la arteriola eferente, el que regula la vasodilatación es las prostaglandinas. ¿Qué prostaglandinas? E y también la I. En cuanto a la vasoconstricción, lo regula lo que es la angiotensina 2. Pero recordemos que la angiotensina 2 tiene dos receptores, el receptor AT1 y el receptor AT2. El receptor AT1 se encarga de lo que es la vasoconstricción y el receptor AT2 se encarga de lo que es la vasodilatación. También debemos recordar que las prostaglandinas en realidad actúan a nivel de ambas arteriolas, ¿sí? Y esto
y hacen vasodilatación de ambas arteriolas, no necesariamente solo la arteriola diferente, pero con fines prácticos lo aprendemos así, OEPA, ¿verdad? La mnemotecnia. Entonces, al ver todo esto, la presión de filtración neta es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. Pero de todas las sustancias anteriores, cuál es la que de cierta forma esto presenta más intensidad en su estímulo? Pues la adenosina, o sea, ninguna de las anteriores, la adenosina. ¿Y qué es la adenosina? La adenosina es una sustancia que se sintetiza en la mácula densa. ¿Por qué? Por estímulo del aumento del cloruro de sodio. Si aumenta el cloruro de sodio, quiere decir que está aumentando la filtración a nivel de la barrera, ¿no? A nivel del glomérulo. Entonces, ¿qué va a pasar? La mácula densa va a captar estos niveles elevados de cloruro de sodio, ¿sí? Y por lo tanto va a permitir la síntesis de adenosina a partir de ATP. Y la adenosina actúa haciendo vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, disminuyendo la filtración glomerular. Pero ¿qué pasaría si es que el cloruro de sodio disminuye a nivel del TCD? Lo que pasaría es lo siguiente, la mácula densa enviaría una señal a las células yuxtaglomerulares para que aumenten la producción de renina, aumentando la filtración glomerular. Recordemos que la mácula densa es sensible al cloruro de sodio, pero algunos estudios dicen que es sensible al cloro e incluso al calcio. Bueno, esto es lo mismo, sabemos que si disminuye la presión, disminuye la filtración, si disminuye la filtración, va a tener que disminuir el cloruro de sodio a nivel del TCD y por lo tanto va a aumentar la renina. En cuanto a lo que es esto, la ingestión de proteínas, si nosotros ingerimos proteínas vamos a eliminar más aminoácidos, ¿sí? Vamos a tener más aminoácidos en sangre, vamos a tener que eliminar más aminoácidos. Pero recordemos que a nivel tubular se reabsorbe casi el 100% de aminoácidos y, con un cotransporte con sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a nivel del TCP se va a reabsorber más aminoácidos y sodio, disminuyendo así el sodio que va a llegar al TCD y por lo tanto esto va a estimular a la mácula densa que aumenta la filtración glomerular. ¿Qué es el aclaramiento renal? El aclaramiento renal es esto, la cantidad de tiempo que necesita la sangre para liberarse de una sustancia, por así decirlo, o simplemente esto, en qué tanto una sustancia se elimina de la sangre o se filtra y se excreta. ¿Cómo se halla esto con esta ecuación? Que es el aclaramiento de una sustancia es igual a la concentración urinaria de la sustancia multiplicada por el flujo urinario sobre la concentración plasmática de la sustancia. No importa mucho que se aprenda en esta ecuación, lo que sí tienen que aprenderse es que muchas sustancias se utilizan para este aclaramiento. La inulina nos da un aclaramiento exacto, o sea, es casi exacto el valor de inulina que se filtra y que se excreta. Eh, entonces, este es el mejor marcador, por así decirlo, de la tasa de filtración glomerular. Pero lo malo de esta sustancia es que tenemos que inyectarla por vía intravenosa y eso es incómodo, ¿verdad? Para el paciente. El ácido paramino hipúrico es una sustancia que se filtra, pero también se secreta a nivel del TCP, por lo que es un mal medidor de la filtración glomerular. Pero como se excreta en grandes cantidades, casi en un 90% de su concentración en sangre, es un buen medidor del flujo plasmático renal. La creatinina es el que se utiliza más para medir la tasa de filtración glomerular. Eh, pero su desventaja está en que sobreestima la filtración glomerular ya que se secreta también a nivel del TCP. Pero igual es el más utilizado y es el más confiable. ¿Por qué? Porque es una sustancia endógena, no tenemos que inyectarle al paciente y esto nos da un valor más o menos adecuado para poder evaluar a nuestro paciente. La cisteína C, que se ha visto que también es una sustancia que podría medir la tasa de filtración glomerular, que es mejor que la creatinina, pero que aún no se utiliza. Aquí podemos ver las curvas, la creatinina es constante, o sea que es un buen marcador, la inulina es aún mejor, ¿sí? Habíamos visto que la creatinina sobreestima, ¿por qué? Porque se secreta a nivel del TCP y la urea sabemos que se reabsorbe a nivel de los túbulos colectores por los canales UTA1 y UTA3 y se secreta a nivel de la porción ascendente de las AL, por lo tanto al final se excreta en la orina solo el 50% de urea, por eso es que infraestima la tasa de filtración glomerular y tampoco es un buen marcador. Tenemos que saber tenemos que saber en qué momento la creatinina va a aumentar en sangre. La creatinina en sangre en un paciente con enfermedad renal se aumenta cuando la tasa de filtración disminuye en un 50%. Entonces, si un paciente vino con una tasa de filtración glomerular de 100, pero después de la enfermedad renal crónica llegó a 50, a partir de ahí es donde comienza a subir su creatinina en sangre.
¿sí? Entonces la creatinina aumenta en sangre con la disminución del 50% de la tasa de filtración glomerular. ¿Cuáles son las ecuaciones para ver el aclaramiento de creatinina? La que más nos debe importar porque es la más sencilla y la que más nos van a preguntar es la de Cockcroft-Gold. ¿Y cómo es la de Cockcroft-Gold? Es fácil, 140 menos la edad multiplicado por el peso sobre la creatinina por 72. Esto en hombres. En mujeres debemos de multiplicar por 0.85 porque ellas tienen menos agua corporal total. Esta ecuación es buena para ver los estadios iniciales, pero en los estadios finales no es tan buena para medir la tasa de filtración glomerular, por eso se utilizan otras ecuaciones más complejas como la CKD-EPI, que es más recomendada para ver, ¿no?, en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Por qué es importante hallar este filtrado glomerular? Porque sabemos que la definición de enfermedad renal crónica es cuando el filtrado glomerular disminuye por debajo de 60, ¿sí? Y esto con un tiempo mayor de 3 meses. También tiene que haber otras alteraciones de funcionabilidad renal. La albuminura también es otro marcador importante de enfermedad renal crónica. Sabemos que la albúmina por menos de 30 miligramos, excretada por menos de 30 miligramos por día es normal. De 30 a 300 es microalbuminuria, más de 300 es macroalbuminuria. Eh, es menos de 30 lo normal, pero esto teóricamente debería secretarse casi nada de albúmina, ¿no? Eh, Ahora, esta imagen nos muestra un poco lo que es filtración glomerular. Las sustancias a partir de 14 kilodaltons comienzan a filtrarse menos, ¿sí? Hasta 14 kilodaltons, por así decirlo, es que se filtran en unas cantidades muy altas. Aquí está la inulina que pesa 5 kilodaltons y y se filtra en un 0.98, ¿verdad? Pero no es un 100%, así que así que todavía no es tan exacta. Ahora también por teoría, esto no debería de pasar la barrera de filtración glomerular eh, sustancias mayores a 70 kilodaltons, ¿sí? Y la albúmina sérica, ¿cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Pesa 69 kilodaltons. Por lo tanto, sí pasa, pero en pequeñas cantidades. La barrera de filtración glomerular, debemos recordar que las sustancias que atraviesan la barrera de filtración glomerular deben de tener dos características: uno, que sean de pequeño tamaño, y dos, que deban de tener carga positiva, porque las proteínas de cargas negativas o las sustancias de carga negativa generalmente no atraviesan la barrera. Y aquí vamos a ver la barrera de filtración glomerular. Nosotros sabemos que existen tres componentes: el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y el epitelio podocitario o epitelio visceral de la cápsula de Bowman. ¿Qué es importante acá? Lo importante acá es que las sustancias que se filtran dependen de su tamaño y de su carga. El, el endotelio capilar va a tener unos poros, unas fenestras. De qué tamaño? Aproximadamente de 80 a 100 nanómetros. Ahora, ¿cuánto mide un eritrocito? Un eritrocito aproximadamente va a medir de 7.5 micras hasta 2, de 7.5 micras de alto de longitud sobre 2 micras de ancho. Por lo tanto, estos van a ser demasiado grandes para pasar el endotelio. En cuanto a las proteínas, generalmente no atraviesan la membrana basal glomerular. ¿Por qué? Porque la membrana basal glomerular tiene carga negativa, por eso se conoce como el gran polianión negativo. ¿Por qué tiene carga negativa? ¿Por qué? Porque tiene estas sustancias negativas, los cuales son los proteoglicanos: el ácido siálico, el heparansulfato, el nadógeno, la fibronectina y la laminina. Estos proteoglicanos se ubican a nivel de la lámina rara interna y la lámina rara externa, ¿sí? Y a nivel de la lámina densa, ¿sí? De la lámina densa, se encuentran proteínas de tipo colágeno tipo 4 que también tienen carga negativa, ¿sí? También tiene unos poros, por así llamarlos, que evitan que pasen sustancias mayores de 8 nanómetros. Ahora, en el epitelio podocitario tenemos que ver que hay unos espacios entre pedicelo y pedicelo que son prolongaciones de los podocitos que se denominan hendiduras diafragmáticas. Estas hendiduras diafragmáticas miden aproximadamente 1.8 nanómetros, o sea que proteínas o que sustancias mayores a 1.8 nanómetros no van a pasar esta hendidura diafragmática. Ok, este es un esquema de lo que son los podocitos, o de la estructura de los podocitos. Lo que tenemos que recordar acá es que en la hendidura diafragmática hay unas proteínas llamadas nefrinas que se anclan a otras llamadas podocinas. Eh, Hay unos genes, el gen de la miosina 1E o MYO1E, que se están estudiando y que la expresión de estos genes aumenta en la endocitosis podocitaria de albúmina. Y la disminución de la expresión de este gen
lo que hace es esto, modificar los podocitos, ocasionando una fusión, aumentando la proteinuria y la albuminuria. Entonces, este es el artículo, ¿no? De la sobreexpresión del gen MYO1EO, miosina 1E, ¿sí? Que esto aumenta que promueve la endocitosis podocitaria de albúmina. Bueno, eso sería todo. Gracias por escucharme y espero que les haya servido de mucho. Hasta pronto.